Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros a la abogada y experta en inmigración, Alina Santana. Ella nos va a hablar hoy sobre las leyes del parole humanitario, pero antes de empezar este programa, le quería decir las gracias al equipo de WLRN, al Chocoy, Ricardo, Charlie, Johnny, Gus. Muchísimas gracias por hacer esto posible. Y ahora, con un gran placer, les presento a nuestra invitada de hoy, Alina Santana. Bienvenida. Hola Ana, un placer estar aquí contigo hoy. Gracias por regresar. La última vez que viniste al programa hablamos mucho de temas de migración y de aplicando por la familia. Hay ciertas leyes que ahora son recientes y estamos muy excited de hablar sobre eso, pero antes, ¿nos puede hablar un poquitico sobre usted, de dónde eres y por qué se decidiste a estudiar a esta área de la ley? Claro, cómo no. Pues mi nombre es Alina Santana y soy abogada de inmigración. Dentro de lo que es la ley de inmigración, actualmente me enfoco en todo lo que son los casos de familia, de peticiones, de matrimonio y más allá de eso también ayudando a las personas que están en proceso de deportación, que el gobierno está físicamente tratando de remover. Hay otros tipos de inmigración, como por negocio, por empleador, patrones, ese tipo de cosas. No lo hago, me enfoco actualmente trabajando con personas, no necesariamente con negocios, y ayudando en la defensa de la deportación. Todo el que se está casando, quiere pedir a alguien, tiene familia, mamá, papá, hijos afuera, todo eso es lo que hacemos en la oficina. Y también usted va a la corte si le toca, por ejemplo, mencionaste deportación. ¿Eso aplica siempre o es solamente cuando una persona está citado para deportación? Sí, eso solo si lo citan a uno para la Corte de Inmigración. Actualmente, la mayoría de los casos de familia son a lo afirmativo, es decir, estamos sometiendo aplicaciones para pedir a alguien o ayudar a alguien con su estatus, si es un matrimonio nuevo o un fiancé o algo así. El lado de deportación, defensa de deportación, es cuando uno lo pone en un proceso. Por ejemplo, las personas que entran por la frontera y los ponen en corte y tienen que ir a defender el hecho de que han entrado en los Estados Unidos, ese es del lado de la defensa. Y cuando usted aplica o ayuda a una persona a someter una aplicación, ¿usted también va con ellos a la cita de matrimonio, por ejemplo, o cuando le entrevistan? Claro, actualmente es opcional llevar un abogado, pero nosotros definitivamente vamos y se los recomendamos a todo el mundo. Algunas veces nos toca meternos en la entrevista, hablar por ellos, pero la entrevista es con uno, ¿no? Es más la presentación de qué se va a decir, qué no deben de decir y preparar a las personas para esas entrevistas. Y estamos ahí de guardaespaldas, ¿no? Por si acaso algo va mal durante la entrevista. Ok, ahora Alina, cuéntanos lo que está pasando, los nuevos leyes que tienen que ver con este parole especial, que hay ciertas personas que califican y nos puede hablar un poco sobre eso. ¿Quién es una persona que puede cualificar? ¿Qué pasa si esa persona tiene un delito o entró ilegalmente? Por favor. Vamos a hablar un poquito de este programa nuevo. El parole humanitario, que es lo que se llama, actualmente lo implementaron en octubre del año pasado, octubre del 2022, para los venezolanos. Estuvo por todas las noticias solo para los venezolanos. Básicamente lo que hizo la administración de Biden ahora es que lo implementaron un poquito para más personas, incluye ahora los cubanos, los nicaragüenses, los haitianos y sigue siendo de los venezolanos también, pero expandieron el programa un poquito, ¿no? Esos son los 4 países, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Y lo que quiere decir este programa básicamente es que le da una habilidad a las personas que están afuera pedir un parole, que es una entrada legal al país, antes de tener que entrar o tratar de entrar y sin esperar la lista de espera. Ejemplo, una persona que quiere venir en 3 semanas, ¿ok? Puede pedir este parole sin tener que esperar 1 año y medio, 2 años que lo pida un familiar. O en el caso de, por ejemplo, un hermano pidiendo un hermano, que estamos hablando de listas de espera de 10 y 15 años. Actualmente está ayudando a esas personas que están en estas listas de espera, bien lentas, actualmente poder entrar mucho más rápido. También está ayudando, y la razón que hicieron el programa realmente es la crisis que hay en la frontera, que hay tantas personas tratando de entrar y cruzando ilegalmente y tratando de pedir asilo
asilo por razones bien humanitarias, pero no tenemos la capacidad en la frontera como un país para poder asistir a todo el mundo a la rapidez y la velocidad que debemos de estar haciéndolo. Entonces, este programa lo que hace es que le da esa oportunidad a las personas que están tratando de huir por razones bien humanitarias a pedir esto antes de tratar de cruzar o algo así, y entonces vienen por avión, no vienen por la frontera, y estamos aliviando el trabajo que hay en la frontera. Eso es el propósito del programa. Y ¿no? si una persona entra sin obtener un parole, esa persona va a calificar, vamos a suponer que una persona entra por el border de México, y entonces los Estados Unidos deportan a esa persona. Luego, ahorita que tenemos esta ley, esa persona, si tiene una persona que puede aplicar y ser beneficiario, ¿es posible hacerlo si esa persona era deportada? Hay diferentes regulaciones. Número uno, definitivamente tienen que estar afuera. Si están aquí presentes en este momento, no califican. Si cruzaron la frontera después de enero 5, que fue cuando se hizo el anuncio de este año, enero 5 del 2023, tampoco califican. Tiene que haber sido que fue antes. Sobre los deportados, mayormente la respuesta va a ser que no, pero sí existe una excepción que USCIS ha puesto, que dice que si actualmente fuiste deportado antes de los 5 años, en los últimos 5 años no califica. Si fue antes de 5 años atrás, no debe de haber un problema, asumiendo que calificas en todas las otras categorías, ¿no? Que no tienes ningún otro problema como un delito o algo así. Y la razón es porque cuando uno lo deportan le ponen un castigo de 5 años. Si lo único negativo que tienes en el historial es ese castigo de 5 años, es posible que sí te podamos hacer el programa humanitario si ese es el único problema que tienes. Te vuelvo y te repito, eso es asumiendo que no fue por razones de delito, que no hubieran otros problemas en el historial inmigratorio. Y no puede ser entre esos 5 años, tiene que ser... Correcto. Entonces, por ejemplo, si la persona estuvo aquí ilegal y tiene un castigo de 10 años, que es un castigo diferente, ahí tenemos otro problema. Son los pocos los que van a poder calificar aunque hayan sido deportados. ¿Y cuáles son las calificaciones? Tenemos que mostrar que eres una persona de carácter moral bueno, que no hay un delito en tu historial, no eres inadmisible a los Estados Unidos bajo todas las secciones de ley que existen inmigratorias que tienen que ver con la inadmisibilidad, que quiere decir que no puedes entrar. Entonces estamos hablando no delitos. También tenemos que mostrar que te mereces este favor. Vamos a decir que no tienes delitos, pero es decir, que no te han encontrado culpable, pero tienes 40 arrestos. Aunque no tengas culpabilidad, eso no luce muy bien, ¿no? Entonces, por ahí pueden negarte, aunque no te hayan encontrado culpable. Tienes que merecerte que ellos actualmente te encuentren una persona favorable que quieren que entre en el país. Aparte de eso, tienes que tener un sponsor, que creo que es lo que todo el mundo está hablando, especialmente aquí en el sur de la Florida, ¿no? Tienes que tener alguien que está dispuesto a económicamente sostenerte y firmar esas peticiones por ti, diciendo que no te vas a hacer un cargo público. ¿Y qué pasa? Porque hay gente que quieren venir aquí a los estados porque quieren recibir un tipo de beneficios si tienen niños y por ejemplo, ¿ellos pueden aplicar por beneficio del gobierno? No. El punto del programa de parol humanitario es que tienes alguien que te está patrocinando, ¿no? Un sponsor es un patrón. La persona te está patrocinando, aunque sea un familiar, no tiene que ser un empleador, obviamente. Puede ser un amigo, puede ser un vecino, puede ser quien esté dispuesto a dar esos papeles y actualmente jurarle al gobierno que está dispuesto a ayudarte si lo necesitas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan aquí no pueden pedir beneficios al gobierno porque el hecho de que esta persona firmó, ellos están contratando con el gobierno que por los 2 años de este parol, ellos te van a económicamente ayudar si tú lo necesitas. Si empiezas a cobrar y a pedirle cosas al gobierno, el gobierno actualmente puede regresar a pedirle ese dinero a el sponsor, es decir, a la persona que firmó tus papeles. Como se puedes imaginar, una de las preguntas más grandes que están haciendo en mi oficina en este momento son las personas que quieren patrocinar, es decir, los ciudadanos y los residentes que ya viven aquí, que quieren pedir un familiar, un hermano, un vecino, un amigo. La pregunta es, ¿lo puedo hacer? Sí lo pueden hacer, pero es un deber grande que están firmando. Tienen que tomar en cuenta qué es lo que están prometiendo y tener mucho cuidado a quién están pidiendo, porque la realidad es que hay muchas personas que no están explicando exactamente qué es lo que están firmando y son deberes bien grandes que uno está prometiendo.
¿Y cómo sabe el gobierno que esa persona, vamos a suponer que yo quiero a entregar una petición a una persona que califica y yo le estoy diciendo al gobierno, sin problema, esta persona no va a ser un public charge, porque eso es lo que se llama public charge. Correcto. ¿Qué necesito enseñarle al gobierno para que ellos estén seguros que esta persona califica y el patrón también, porque qué tipo de documentos le tiene que enseñar? Correcto. Como parte de la aplicación, actualmente se someten varios documentos económicos del que está patrocinando. Estamos hablando de los taxes, los transcriptos del IRS, estamos hablando de cuentas de banco, estamos hablando de una carta del empleador mostrando que tienes trabajo que continúa, estamos hablando de bienes, por ejemplo, si tienes casas, propiedades con valor, y todo eso lo estás prometiendo como una garantía de que tú tienes este dinero, o si no dinero en la cuenta, por lo menos tienes bienes y cosas de valor que estás prometiendo para que el gobierno lo considere para dejar a esta persona entrar. Y hay un monto de dinero que tienen que es suficiente para calificar. Sí, pero no es una ciencia exacta, ¿no? Actualmente hay una tabla que te dice qué tanto tiene que tener la persona para poder hacer un sponsor, pero esa tabla depende del tamaño de tu familia. Por ejemplo, si eres una persona soltera, no casada, no hijos, ese número va a ser mucho menos que la persona que es casado con 3 hijos, por lo cuanto ese número es mucho más alto. Para que tengas una idea, la tabla de sponsorship para 2 personas siempre cuentan el inmigrante. Vamos a decir que yo como persona soltera, no tengo hijos, no estoy casada, voy a pedir a una persona. Entonces somos 2 en total, ¿no? Familia de 2 es como lo cuentan. Esa familia de 2, el mínimo es $22,887. No es tanto. Pero si yo soy casada, ya vamos por familia de 3. Si tengo un hijo, ya vamos por familia de 4. Si tengo 2 hijos, ya vamos por familia de 5. Y ahí ya estamos hablando, por ejemplo, si soy casada con 2 hijos, de $40,587. Y hay que mostrar, no que ese dinero, no tienes que mostrar que ese dinero está sentado en el banco, pero que tienes la habilidad de por lo menos tener esa cantidad para sostener a la persona que estás pidiendo. Usando su ejemplo, vamos a suponer que la persona que está haciendo la aplicación de parte de la persona que está fuera de los Estados Unidos, si están casados, ¿es posible de juntar, por ejemplo, los taxes o la cuenta bancaria? ¿O es solamente esa persona solamente que Eso se llama un joint sponsor, y sí es Okay. posible unir los taxes. La otra persona también tiene que firmar los mismos papeles. Actualmente se están prometiendo ambos. Si hay un problema, el gobierno le puede ir detrás A los dos. Por eso es muy importante de hablar con un abogado y saber lo que se están entrando. ¿Nos puede hablar sobre las cualificaciones para la persona que está aplicando de parte de la persona que no está en los Estados Unidos, el patrón? Como te explicaba, más son económicos que otra cosa. Okay. No hay mucho más allá de eso. Sí tienen que estar en estatus legal. Residente o ciudadano es lo más fácil, pero actualmente el gobierno está dejando que personas en estatus legal también apliquen, aunque no sean residentes o ciudadanos. Estamos viendo las primeras aplicaciones por personas que son como asilados, por ejemplo. Y eso no es común. Eso no es común. No es lo mismo que existe para los casos, por ejemplo, de familias regulares. Esto es bien especial a este parol, este programa de parol. Por ejemplo, si nos ponemos a hablar de una pedida normal, una petición normal, vamos a decir, alguien se casa o algo así, ya eso es diferente. Ahí tiene que ser ciudadano o residente la persona. Y háblanos sobre lo que puede pasar. Vamos usando un ejemplo, como yo hago muchos casos de familia. Si una persona se va a casar y la persona con quien él se va a casar, él o ella, no es ciudadana, no es residente, pero sí puede calificar por un programa como este. No está obviamente en los Estados Unidos porque esos son uno de los requisitos, pero se van a casar. Y yo le estoy haciendo un prenuptial, que son los acuerdos prenuptial antes de casar, diciendo esto es mío, esto es de ella y lo que sea. ¿Qué pasa si esa persona quiere aplicar para la fiancé o la persona que está fuera de los Estados Unidos? Y tiene que entregar el documento afirmando que yo voy a cuidar a esta persona y esta persona no va a ser un public charge. ¿Qué pasa si esa persona también firma un contrato, un
prenuptial, diciendo que yo no voy a soportar si nosotros en el evento que nos divorciamos. ¿Eso es contra la ley? ¿Qué se puede hacer con eso? En cualquiera de los programas, sea el parol, sea peticionar a alguien por matrimonio, sea una visa de fiancé, en todos estos programas, la persona que está pidiendo, es decir, el ciudadano residente que está pidiendo a la pareja o el hijo o quien sea, sí está prometiéndole al gobierno que va a hacer esto, es decir, que va a presentar sus ingresos y va a ponerlo como garantía, no vamos a llamarlo, al gobierno que esa persona no se va a hacer un cargo público, que es lo que hablamos de public charge, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso es un contrato que uno está firmando no solo con la otra persona, pero también con el gobierno. Es decir, así es como lo ven, y si miras los formularios actualmente dicen, esto es un contrato con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando los abogados que hacen ley de familia, como lo haces tú, ¿no? Cuando ellos preparan prenuptial agreements y tratan de separar los bienes, separar este tipo de cosas, no puedes poner dentro de ese prenuptial que no vas a sostenerlo después de que obtengan su ciudadanía o su residencia. Actualmente no es permitido bajo el contrato que ya tú hiciste con el gobierno, porque quieras o no quieras, en el momento que estás pidiendo a alguien, te estás haciendo cargo para esa persona. Y en los casos que son así de matrimonio, una petición regular, con el parol humanitario estamos hablando de los 2 años, porque ellos te dan un visado por 2 años. Cuando estamos hablando de un caso de matrimonio, como el ejemplo que me estás dando, actualmente ese deber no se acaba con divorcio. Es decir, si se divorcian, sigues teniendo que sostener a esa persona. Muchas personas los usan en los argumentos de alimony cuando se están divorciando, ¿no? No se termina con divorcio, se termina con que la persona fallezca, que la persona lo deporten, que abandone la residencia porque ellos mismos decidan que se quieren ir. O si trabajan lo que llamamos 40 quarters en inglés, que quiere decir 40 periodos de trabajo, que vienen siendo 10 años que están pagando taxes. Esas son las únicas maneras que uno puede parar esa obligación con el gobierno. Entonces, muchas personas cuando le dices eso se echan para atrás. No, wow, esa es una obligación muy grande. Le digo, sí lo es. Y si estamos pidiendo no solo una pareja, pero por ejemplo los hijos de esa pareja, se va aumentando la cantidad. O sea, están pidiendo hijastros y estamos hablando de que el dinero va subiendo y subiendo, cuánta es la cantidad que tienen que prometer. Y hay ciertas provisiones que podemos incluir en un tipo de acuerdo para ser legal. No puedes incluir provisiones que digan que no vas a hacer eso, porque literalmente estás firmando bajo juramento que sí lo vas a hacer. Ahí tenemos un conflicto. Lo único que realmente puedes hacer es tratar de poner provisiones solo sobre el aceleramiento del proceso. Por ejemplo, que la pareja prometa que va a hacerse ciudadana o ciudadano lo más pronto posible, o que van a aplicar en el momento que califiquen. Es difícil, ¿no?, enforzar eso, porque quién dice cuándo sí y cuándo no, ¿me entiendes? Si mañana le ponen un ticket, a lo mejor ya no califica, y entonces cambia todo. No es 100% garantizado, no es tan fuerte como otras cosas que existen en el prenuptial agreement, pero sí podemos tratar, por lo menos, con ese tipo de provisión. Sí. Y hablando otra vez de pro humanitario, mencionaste que había 2 años de esa obligación de tener que soportar o darle soporte a la persona. ¿Eso es diferente de las otras, como mencionaste, de familia? ¿Cuáles son otras aplicaciones que quizá no tienen un límite de 2 años? Todas las aplicaciones que existen en los procesos normal y migratorios, el parol humanitario es el único que es 2 años. Todas las otras aplicaciones que uno hace por residencia, está pidiendo una pareja, está pidiendo un hijo, si estás pidiendo un hermano, cuando llegue el momento de la residencia de esa persona, eso se está firmando y eso es una promesa que estás haciendo hasta que se haga ciudadano o fallezca, todos los ejemplos que te di, no tiene un límite. El único que tiene límite es este programa de parol humanitario, y la razón que es un límite de 2 años es porque solo le están dando el visado por 2 años. Al final de los 2 años les va a tocar o irse o renovar, si existen las renovaciones, y si renuevan, todo se va a renovar, y lo más probable que sí va a seguir por más de 2 años. No sabemos todavía porque estamos en el comienzo, vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Pero sabemos si, vamos a suponer que ellos quieren renovar, ¿tiene que ser la misma persona que entregó la petición? Todavía no sabemos. Todavía no sabemos porque no hemos llegado ahí.
Ahora, lo Ok. que sí te voy a decir, y eso es una pregunta creo para la mayoría de los haitianos, los nicaragüenses y los venezolanos, para los cubanos es un poco diferente, porque para los cubanos tenemos todavía la ley de ajuste cubano, y con la ley de ajuste cubana al año y el día califican para la residencia. So, lo que esperamos ver es que muchos de los cubanos que están entrando con este programa no van a esperar a que se venza la visa en los 2 años y al año y el día van a estar aplicando a la residencia. Ahí sí se va a acabar el deber, porque dentro de la ley de ajuste cubano ya no necesitas alguien que te pida. Eso es solamente hasta que usted se pone una residencia. Exacto, Porque puede para los trabajar. cubanos. Para los cubanos. Son Pero- especiales bajo sí, la ley de inmigración, pero ¿no? eso tiene algo que ver por qué, y es porque le dan permiso a trabajar o... No, es porque bajo la ley de ajuste cubano que en este momento existe, eso no se ha revocado, ha existido por muchos, muchos años. Uno de los requisitos para la residencia cubana no era tener un patrón. Entonces estuvieras como cambiando de la visa humanitaria a el programa de ajuste cubano. Y como tienen esta otra avenida, van a cambiar. Los otros no tienen esa avenida, tienen que seguir por el proceso normal de familia, cuyo proceso normal de familia sí requiere el patrón. Por eso es la diferencia. No, no realmente tiene mucho más que ver que así fue escrita la ley hace muchos años y ahora es solo como se está implementando, ¿no? Y con este programa de humanitario, ¿le da permiso a una persona a trabajar? Sí, sí te da permiso de trabajo y un número de Social Security que todo el mundo lo necesita y también te da un permiso de trabajo. ¿Y cuánto tiempo tiene que esperar? Quisiera decirte que es rápido. La realidad es que el gobierno dice que es rápido, pero en este momento hay un atraso bien grande de los permisos de trabajos. Nosotros en nuestra oficina ya hemos tenido varias personas que se lo han aprobado. Actualmente se está moviendo muy rápido el programa. Tenemos varios que ya han entrado incluso, pero todavía estamos esperando el primer permiso de trabajo. El tiempo típico puede ser entre 4 meses a 8 meses para un permiso de trabajo en las otras avenidas que existen. Esperamos que lo van a hacer más rápido, ya que pusieron más rapidez en el programa en sí. Esperamos que le van a dar una vía más rápido, pero la realidad es que todavía no sabemos, porque está nuevo el programa, acaba de salir ahora el principio de enero, que todavía no tenemos estadísticas para poder decirte, ¿van súper bien o van súper Sí. mal? La realidad es que no sabemos. No, sí, y en realidad muchas gracias por esa información. Y quería hablar un poquitico sobre el tema de los delitos, porque las leyes, tenemos las leyes federales y también tenemos, cada estado tiene su propia ley. ¿Qué pasa si hay un conflicto, por ejemplo, en un delito que quizá no es algo grave aquí en el estado de la Florida, pero en las leyes de federal sí es algo que es posible que te pueden deportar? ¿Nos puede hablar un poco sobre eso? Claro. El mejor ejemplo va a ser la marihuana, ¿no? La posesión simple de marihuana. La posesión simple de marihuana ya no es un delito en muchos estados, ¿me entiende? Hay muchos estados que han legalizado la marihuana y hay otros estados que lo han no legalizado, pero lo han decriminalizado. Lo que quiero decir es que ya no es un crimen serio, sigue siendo un crimen, pero no es un crimen serio. Un ejemplo, ¿no? La Florida es un estado que no lo hemos legalizado, la marihuana no es legal, pero sí lo han decriminalizado, por ejemplo, en el condado de Miami-Dade. Quiere decir que en este momento, si alguien te para y tienes posesión de marihuana de, no sé, 10 gramos, algo bien limitado, te van a poner un ticket. Es como si fuera un ticket de velocidad, un ticket de $100, una multa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que muchas personas pagan esa multa, porque bueno, $100, ¿qué tiene que ver? No me voy a pelear, ¿qué cuesta un abogado? Cuesta más, todo lo que hay que hacer, ¿no? Y no hay problema. El problema con eso es que bajo la ley federal, la marihuana sigue siendo completamente ilegal, completamente. Entonces, ¿qué pasa? Es que para los que son ciudadanos no es un conflicto, pero para el que es inmigrante, la ley de inmigración y todo lo que es el estatus inmigratorio es federal. Entonces, un delito como la posesión de marihuana, que incluso es legal en algunos estados, te puede hacer deportable bajo la ley de inmigración, aunque sea legal. En el caso de la Florida, aunque sea decriminalizado. Entonces hay muchas personas que antes no los arrestaban y bueno, buscan un abogado y se defienden, etcétera. Ahora que es solo una multa o en otros estados completamente legal, no piensan que hay ningún problema, porque bueno, si el Estado dice que no hay problema, ¿qué problema va a haber con inmigración? Y actualmente se convierte en un problema bien grande porque sigue siendo una ofensa deportable. Sí, porque técnicamente
la persona no es arrestada si reciben una multa. So, uno va a pensar, bueno, yo nunca estaba arrestado, no es algo grave, y es solamente una multa como si yo estaba speeding. Y más allá de eso, piensan que no necesitan abogado, por ejemplo, y a lo mejor es verdad para los que son ciudadanos, ¿me entiendes? Si no quieren pelear el ticket, pero para los que no son ciudadanos, actualmente es un problema muy grande, porque les da la expectativa a las personas que no hay ningún gran cosa, ¿no? $100, una multa, ¿no? Entonces no buscan abogado, no se informan y al no informarse se están haciendo posiblemente deportable, que es un problema más adelante cuando vayan a viajar y pasen por el CBP en el aeropuerto o actualmente pueden terminar en un proceso de inmigración y así muchos clientes me caen en proceso de deportación. Más allá de eso, en los estados donde es legal, por ejemplo Colorado, vamos a usar un ejemplo California, ¿no? En los estados donde es legal o incluso en la Florida, si trabajas en los dispensaries, ¿no? Que son legales, trabajar en uno de esos lugares es traficar drogas, que suena absurdo, pero así es, ¿no? Estás traficando drogas, estás cultivando drogas, estás vendiendo drogas, y aunque lo estás haciendo en un estado o un lugar que es completamente legal y que el estado te lo está permitiendo, actualmente te estás haciendo no solo deportable, pero ahí sí estamos hablando de delitos tan serios que a lo mejor no tenemos perdón para ti, porque todavía con la posesión de marihuana algunas veces podemos pedir un perdón, pero cuando estamos hablando de traficar drogas se te están cerrando casi todas las puertas en la ley de inmigración. Eso para mí eso yo no lo puedo creer. Vamos a suponer que una persona es contador o es ayudando a hacer el cash register, algo que es muy básico y nada que ver con tocando o vendiendo y el exchange, nada que ver. Esa persona todavía tiene el poder de quizá tener un delito contra esa persona. Trabajar, vamos a decir, en un lugar donde está vendiendo marihuana, está recibiendo dinero, está ayudando lo que es el tráfico de droga, ¿me entiendes? El gobierno tiene un argumento. Sí. Ahora, no es muy frecuente que estamos viendo que el gobierno está haciendo eso y creo que eventualmente la ley federal va a llegar a donde va a reconocer que esto es un gran problema. Pero no estamos ahí todavía. El gobierno definitivamente puede hacer esos argumentos, que uno está traficando drogas, aunque suene súperamente absurdo, ¿no? Pero es muy importante de saber. Muchísimas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo. Listo. Si usted tiene algunas últimas palabras para nuestros televidentes. Claro, y lo que les diría, hablando de esto mismo, es busquen abogado, hablen con alguien que sepa, no solo para el tema de los delitos, pero todo lo que tiene que ver, uno le parece que es muy fácil, qué fácil, hago un formulario, pero algunas veces pueden arruinar un proceso solo por marcar una casilla mal, o no saber lo que tienen que mandar, o no saber que no deben decir, ¿me entiendes? No es el ocultar, pero realmente manejar el proceso con alguien que sepa lo que está haciendo. Ahí tienen mi número, si quieren llamarnos a nosotros, fantástico, pero si no a mí, a cualquiera, busca un abogado bueno y infórmense. Alina, muchísimas gracias por toda esa información y a ustedes hasta la próxima semana.